Se oye, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera conferencia de este mes que inauguramos y con el título de Innovation and Business Month, ¿no? Como sabéis y habéis tenido ocasión de ver en la página web, se trata de 4 jornadas, hoy día 4, el día 10, que es miércoles o jueves, ¿vale? El 18 y el 25. Y tengo que deciros que cuando empecé a organizar todas estas jornadas, o sea, no iba buscando una temática concreta, sí que quería que fuera muy transversal, que os aportara, que os ayudara y os complementara en vuestra formación, en vuestros másteres. Y fruto de esa búsqueda de ponentes, de temas, pues al final el denominador común de estas 4 conferencias es la innovación y sobre todo es las startups, ¿no? Porque hoy con nuestro ponente, con Iñaki Alcaraz, que ahora pasaré a presentar, pues ya sabéis que nos va a hablar de dirección comercial y dirección comercial en startups. El próximo día hablaremos de financiación en emprendimiento, en startups. La tercera conferencia vamos a hablar del plan de marketing en una startup. De verdad, no ha sido buscado, ¿no? No ha sido a propósito. Y la cuarta conferencia, un poquito más distinta, pero también tiene un perfil muy innovador, muy emprendedor, que es, contaremos con el director general de la Bolsa Social, y la Bolsa Social es un organismo que va buscando, privado, que va buscando proyectos nuevos, innovadores, pero socialmente responsables, y busca financiación de inversores que están buscando, pues eso, que quieren saber exactamente a dónde va su dinero y sobre todo con proyectos muy innovadores también, muy relacionados con el medio ambiente y con repercusión social, ¿de acuerdo? Bueno, os invito a los que estáis ya aquí hoy a que continuéis con este Business Month, Innovation Business Month, ¿vale? que empezamos hoy. Quiero saludar a todos los alumnos de streaming que nos van a seguir durante todo este mes y dar las gracias a todos ellos. Pues Iñaki, te voy a pasar la palabra ya mismo, simplemente deciros, bueno, que Iñaki, tú me complementes en cuanto a tu formación, o Ignacio Alcaraz, Iñaki le llamamos. Tiene más de 20 años de experiencia profesional. De experiencia profesional en dirección de marketing y sobre todo en la dirección de ventas. Y por sus últimos años, por lo que me está contando Iñaki, todo muy enfocado, y actualmente es así, en startups. Tal es así que ahora mismo estás, ¿no? Asesorando, socio en una startup que es Valet, ¿no? Valet Parking. Es una aplicación en la que gestiona parkings, ¿no? Entiendo que de particulares, ¿no? Que pone a disposición. Sí, es un servicio de parking al aeropuerto y incluye servicio para coches. Incluye servicio para coches, ¿no? Bueno, pues ahí está asesorando en toda la parte de dirección y dirección estratégica, muy enfocado en la parte comercial, ¿no? Bueno, es licenciado en Derecho, máster por el SIC y máster, y programa de dirección directiva por el IES. ¿De acuerdo? Ya que si quieres añadir algo más, seguro que me he quedado corto, pero... Bueno, tampoco vamos a estar hablando de mí, vamos a hablar más de lo que podemos ayudarle a ellos. Muy bien. Y muchísimas gracias por la presentación, Juan. A ti. Nada, hasta las 6 menos cuarto, 6 menos 10, ya te meto presión con el tiempo, ¿vale? O sea que... Muchas gracias. Gracias por la presentación. Pero antes de empezar, porque lógicamente esto es un poco innovación y muy orientado a lo que es un plan de ventas en una startup. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis esa inquietud y esa necesidad de empezar un proyecto por vuestra cuenta. Quería un poco ya romper el hielo y empezar a participar y que, bueno, o sea, estéis viendo que hay una persona, alguno más habrá, me imagino, y hay que diferenciar un poco también, ¿no? Porque al final, bueno, aquí he sido un poquito empírico al final de qué es crear un plan de ventas para mi startup. Primero hay que definir, ¿no? ¿Qué es una startup? Porque a lo mejor lo que yo quiero es tener o un autoempleo o tener un negocio o una pyme, pero no es necesariamente una startup. La startup pasa por ser disruptivo, innovador y diferenciador, normalmente basado en tecnología o con una tecnología que te permita precisamente ser eso, ¿no?
innovador y que facilita procesos que ya existen como tal, ¿no? O que directamente pues, es muy de pensar fuera de la caja y salir del orden establecido y cambiar e innovar o bien en el servicio, en el beneficio que ofrecemos al mercado, bien al gran consumo o bien a una empresa, o por los procesos, ¿no? Y claro, el plan de ventas para algo que muchas veces no es fácil, ¿no? Hay que pensar que cuando alguien tiene una idea, pues tiene una idea sobre a lo mejor un producto, pero, y sí, la idea es rompedora, es un servicio innovador, pero luego la cometer y llegar y alcanzar a poner eso en el mercado, pues no lo es, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí en España ha habido ejemplos y casos muy recientes en los que hace años pues ya empresas en las que están innovando y siendo disruptivas en la manera en la que te mueves por las ciudades, alternativas al transporte público individual, no colectivo, como es un taxi, pues les cuesta en algunos entornos pues muchísimo alcanzar el objetivo, ¿no? Que es pues un taxi o un Cabify o un Uber. Tienes una huelga de taxis en Madrid o en Barcelona o en toda España que te bloquea un país y tu innovación y tu proceso y todo pues puede morir pues porque el regulador, el entorno legal o lo que pase, ¿no? en el entorno pues no, te lo impide, ¿no? Y al principio, evidentemente, el primer paso quizá para lo que es un plan de ventas, hay que pensar en el plan estratégico y cómo vamos a acometer paso a paso tu proyecto, ¿no? Y eso pasa porque, primero, el plan de ventas es las decisiones o la estimación que prudentemente crees que vas a conseguir, ¿no? Y destaco la palabra prudentemente, pues porque el Excel lo aguanta todo, porque hay gente que dice, yo voy a vender, bueno, y llega un inversor y le dice, no, que yo, vamos, esto nos vamos a hinchar, vamos, esto, como se dice coloquialmente, lo petamos. Nos vamos a poner aquí a vender aspirinas y todo el mundo va a querer mi aspirina. Y luego, bueno, o no es así o al final, pues la realidad es otra, ¿no? Entonces aquí es quizá una de las primeras claves que ya os adelanto, en el que la prudencia y la toma de decisiones prudentes en la estimación de cómo tú vas a acometer tu plan de ventas es quizá el primer principio, la primera clave que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y esto pasa también por los ciclos de financiación. No sé si alguien os ha hablado, o me imagino que a lo mejor me estoy adelantando, cuando en otras ponencias habléis o os cuenten cómo es en teoría sobre el papel, pero al final es todas las etapas que hay desde que tú emprendes hasta que, bueno, la última etapa sales a bolsa y eres pues un Amazon, ¿no? Pero Amazon también tuvo esta parte en la que estaba las tres Fs, ¿no? Que son los friends, las families y, bueno, una palabra un poco así, pero que se podría traducir como pringao, ¿no? O sea, ¿a quién he conseguido engañar para que me deje dinero y así yo pueda acometer el negocio, ¿no? O por lo menos empezar con él. Pero luego enseguida, en cuanto ves que el modelo funciona y tienes tu primera venta y luego tienes tus primeras ventas mensuales y estás en casa trabajando cuando puedes o en donde te dejan y al final, bueno, pues luego te alquilas y te vas a un coworking y del coworking te vas a consigues meterte en una serie de procesos, ¿vale? Durante toda esta parte, hasta que tú consigues alcanzar tu punto de equilibrio, pues pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y en cada una de esas etapas es imprescindible adecuar tu plan de ventas. Es básico, porque si tu plan de ventas no está alineado con el plan estratégico de la compañía, los recursos asignados para acometer ese plan de ventas, nunca despegas. Entonces, depende muchísimo, ¿no? De si va a ser un producto o es un servicio. Si es una disrupción en un proceso y tu solución es para empresas,
pues tienes que tener muy en cuenta el ciclo de vida de venta. Hay muchísimos clientes que tardan más y otros que tardan muy poco en tomar una decisión porque lo ven más claro. De esos son muy pocos, ¿no? Y luego lo normal es que cuando tu producto o tu servicio se adapte al mercado y ya tengas una estadística más fiable, pues con los años vas haciendo un plan de ventas mucho más adecuado a cada una de estas fases, ¿no? Por tanto, hay que tener unas estrategias de cómo yo defino este plan muy alineado, ¿no? O sea, esto a los objetivos que yo quiero tener, ¿no? Este primer año, esta primera etapa, o esto lo que quiero asociar, o esta tercera etapa, estoy ahora mismo para conseguir una serie A, necesito 3 millones de financiación para poder abrir en 5 ciudades en 3 continentes. O sea, cambia mucho, ¿no? El momento en el que necesita la compañía o si estáis en una fase absolutamente inicial, quizá esto ahora no lo veáis tan necesario. Pero en realidad, mi recomendación es que lo hagáis necesario incluso antes de empezar. Porque al final, en las startups se habla muchísimo de lo que es financiación, conseguir una financiación, pero la financiación no es más que un mero aditivo a lo que un negocio debería funcionar por sí solo. No podemos pensar que vamos a estar viviendo de constante financiación externa. Los negocios tienen que vivir por sí solos, ¿no? Yo me gusta poner un poco el ejemplo más visual o más gráfico, que al fin es como las empresas son como nosotros, ¿no? Nacen, crecen, se desarrollan, y antes de empezar a correr hay que empezar a andar, hay que saber andar. Y cuando somos pequeños, los niños pues no saben andar. Los niños saben ni siquiera gatear. Y hay que estar muy pendientes de ellos, y eso es la figura, ¿no? El inversor paternalista que está cuidando de ese negocio para que crezca solo, pero tienes que ver que efectivamente ese negocio crece o que ese negocio es capaz de vender. Otra de las cosas que también es ver si hay otros que lo hacen, ¿no? Y entonces, normalmente suele eso, o bien ayudarte de externos, como pueden ser los inversores, o vivir de tus propias ventas, ¿no? Estaba pensando ahora en un ejemplo de una startup que igual la conocéis, se llama Take a Check. Es un negocio muy interesante que empezó hace 4 años, 5. Y bueno, la idea fue presentada y luego acabó en la incubadora de Mercadona, y estuvieron ahí en una época que evidentemente les vino muy bien, pero ahora viven solos, la empresa subsiste sola, no necesita financiación ni de inversores externos, y es un negocio muy disruptivo porque lo que hace es conectar un montón de cocineros y chefs por todo el mundo y ofrecen un servicio en el que tú puedes ir con el reserva, o sea, que vaya a tu casa y que te prepare la cena en casa. Entonces, pues encontraron un buen naming, ¿no? Porque usaron un nombre inglés que es Take a Chef, francés, pero el chef es un nombre que se utiliza en cualquier idioma del mundo, y un poco el take, que en cualquier parte del mundo es como fácil, ¿no? Fácil de recordar. Y es, yo os lo recomiendo, o sea, es una pasada. La experiencia, llegas, haces una reserva y dices qué tipo de... Tengo invitados en casa, cena de Navidad o cena de cumpleaños, o quiero invitar a mi madre, y están en... Digo todo el mundo, pero si no digo 180 países, no me equivoco, ¿no? Y están aquí en Madrid ellos. ¿Por qué son innovadores y disruptivos? Porque pues su estructura de la compañía es muy de hacer marketing digital, darse a conocer y poner en contacto los chefs que hay por el mundo con los clientes que les pueda interesar este tipo de servicio. La tecnología les permite poner en contacto estas dos comunidades, y su negocio basa en que cuando tú haces una reserva, cobras tú y luego pagas al chef. Al chef le interesa, esto es un poco un dinamizador de comunidades que es bastante habitual, pero asignado muy de nicho de lo que es el mercado de los cocineros a domicilio. Lo innovador de esto es la idea, oye, ¿por qué un cocinero a domicilio, no? Si ya existen los catering. Bueno, el catering en realidad es un preparado, no es exactamente igual, ¿no? Entonces ahí está la innovación.
Por tanto, el objetivo es, oye, ¿cómo vamos a empezar? Pues poco a poco, ¿no? En cada una de estas fases me contaban a mí que primero empezaron por España, bueno, ni siquiera por España, empezaron Madrid, Bilbao. Bueno, Bilbao porque uno de los socios es de allí y bueno, les gusta el paladar y tal, estas cosas. A mí muchas veces las propias inquietudes personales hacen y te mueven a que montes, ¿no? un negocio, ¿no? O porque no has visto, no hay nada que te satisfaga en el mercado y entonces te lo inventas o lo intentas imponer tú en el mercado, ¿no? Y luego pues dijeron, no, ¿cómo podemos medir un poco el ir midiendo cada una de las etapas, ¿no? Y este ejemplo era bueno porque ellos dijeron, bueno, vamos a ir viendo que conseguimos punto de equilibrio todos los meses. Y yo dije, o sea, hay gente que esto de punto de equilibrio no lo consiguen ni en años. Pues ellos consiguieron llegar a punto de equilibrio durante una época, y luego fueron avanzando, ¿no? Y supieron y decidieron un poco, también tuvieron que ajustarse a las expectativas, se fueron a incubadora a Mercadona, avanzaron bastante en algunas cosas porque querían crecer. La medición de los resultados y por supuesto la corrección del rumbo. Esto ya entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero las estrategias básicas son estas 5. Después luego entras un poco en la táctica de ver cómo alcanzas esto que te has propuesto, ¿no? Pues si me pasas la diapo, porque ya se han quedado sin pilas. Las tácticas que es precisamente este, ¿no? El de la previsión de ventas. ¿Puedes pasar al anterior? ¿Te ha funcionado? Ah, bueno, perdón, gracias. El presupuesto y la previsión de ventas para cada momento, el cómo voy a vender el producto o servicio que estoy sacando al mercado, la caracterización de los clientes. Esto ya es cuando empiezas a tener cierto volumen, pues tienes que asignarle y verlo, ¿no? A quién y cómo cada cliente te está dando qué porcentaje del volumen de negocio, ¿no? Rutas e informes comerciales o canales de distribución. Bueno, vamos a ir viendo un poco a poco cada una de estas tácticas y viendo al final cómo tú, una vez que tienes ya en una etapa algo más crecida la empresa, en la que ya tienes una fuerza de ventas, un equipo de ventas, montar y gestionar los incentivos para las ventas. Entonces, definir claramente los objetivos. Hay que tener muy claro que el que no sabe lo que quiere nunca sabrá si va a llegar a algún sitio o no. Entonces, yo no sé, alguien que había levantado por aquí todavía te estabas pensando en emprender, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estabas pensando? No, pues, sobre todo estoy mirando, yo no soy de aquí, entonces estoy mirando ideas que me han gustado de acá, llevarlas a mi país. Entonces he visto varias cosas que me han llamado la atención, por ejemplo, lo del alquiler de motos y carros por minutos, los carros electrónicos, llevarlo pues a mi país, porque allá eso no se ve. Entonces me gustaría pues como emprender, llevando ideas. Muy interesante, muy valiente. Y luego hay que pensar también que, o sea, está claro que quizá en una parte emprendedora decir, bueno, pues ¿cuál va a ser el objetivo para el primer año, ¿no? Al principio, antes de empezar a vender el primer servicio, pues necesitas tener unos partners, unos proveedores, en tu caso, pues no sé, un fabricante de motos, un distribuidor, un departamento de operaciones que planifique las operaciones, un departamento de marketing y tecnología, alguien que monte la startup, ¿no? No sé si alguien más tenía algún ejemplo algo más sencillo. Sencillo porque, a ver, esto quiere decir, cuando quieres trasladar una idea que ya existe a un mercado que en teoría no lo tiene, lo primero que hay que pensar es por qué los demás ya no están allí. Muchas veces el entorno hace y te da esa respuesta. Sí, hay que hacer todo, pues un estudio. Todo. Sí, bueno, es el estudio y es, o sea, evidentemente la disrupción y la innovación en los procesos y lo que ya existe
es dentro de un entorno que en teoría es local. Pero como estamos en un mundo global, lo único que te impide estar en un mundo global es la regulación. Como he comentado antes, lo que pasa aquí en España, pues Uber no tiene ningún problema, casi ningún problema en ningún país, salvo que o no es seguro porque sus conductores no tienen seguridad, o porque no hay una atractividad en el mercado porque la gente no se desplaza o son desplazamientos demasiado largos, como pasa en muchos países de África. No existe todavía esa evolución, esa necesidad en el mercado. Si no, con el poder financiero que tiene Uber, no hay nada que le impide decir, no, pues mañana empiezo... Pero por ejemplo en mi país Uber no es legal. Claro, no es legal. Y en España dentro de poco te digo yo que como sigan así las cosas, igual tampoco. Por lo menos en Barcelona no creo que lo sea. Dentro de unos años. Porque es la ciudad que ha emprendido la restricción de un servicio. Bueno, ya tuvo sus problemas hace años, o sea, quiero decir que no es muy diferente. Al final, pues eso, hay muchas partes en las que tienes que hacer más inversión en el lobby y que luego hablaremos de los canales de distribución y del partner, ¿no? Es mucho más... Bueno, hay empresas en las que pagan sumas enormes de dinero a despachos, bueno, aquí no sé de abogados, pero son de lobby, en los que están haciendo influencia sobre el legislador para que, bueno, se dice muy educadamente, se adapte la ley a la dinamización del mercado que a él le interesa, ¿no? El concepto de dinamización del mercado, esto va como va, ¿no? Pues eso, el taxi pues dinamiza el mercado como lo dinamiza, ¿no? Perdona que esté un poco tan incisivo con el tema del taxi, porque es una cosa que sorprende a muchísima gente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, el entorno, la regulación, y entonces hay que definir claramente los objetivos, ¿no? Pero muy al detalle, o sea, unos objetivos SMART, ¿no? Vender 1000 unidades de producto A, en caso de que tengamos un producto o un servicio o un único producto, en una ciudad que es el principal, el insignia de la compañía, ¿no? O de la empresa, a los clientes existentes o a los primeros clientes, o sea, pero hay que concretarlo a esto, ¿no? Porque hay muchas veces que yo he visto muchos planes en los que, bueno, vender, no sé, empezar a tener tracción. Sí, está bien tener una venta, 1 millón de ventas. Si tienes 1 millón, ¿por qué no has llegado a 2? No sé, hay que hacerse estas preguntas, ¿no? Este tipo de cosas. Y medirlo. Tener claro que en las empresas pequeñas e incipientes, la segunda, o sea, uno es la prudencia y quizá lo más importante es medir. O sea, definir cómo vas a medir lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Y lo que vas a hacer en el futuro, cómo lo vas a medir después. Definir ese KPI, ¿no? El KPI, bueno, puede ser por operaciones, puede ser por ciclo de vida, puede ser por ciclo de venta. Bueno, hay millones de datos que te permiten saber si estás en una dirección correcta o no, dependiendo de lo que estés haciendo, ¿no? La rotación, por ejemplo, no sé, es que depende mucho, ¿no? Hay muchos ejemplos de pues, tiempos de espera, si estás dando servicios y... Bueno, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Definir un pipeline, un funnel de ventas, no sé, entiendo que os han contado un pequeño detalle, al final es cuánto de atractivo es mi producto en el mercado, hay que hacer mucha hincapié en el conocimiento, ¿no? Y en el interés que pueda tener tu producto o servicio y cuánto de esto, pues cuánta gente visita mi página web, de los que visitan mi página web, cuántos han ido hasta la página de solicitar información, de los que han solicitado información, cuántos han rellenado el formulario, cuántos han ido cayendo, cuál es el ratio de conversión. Todo esto va cayendo, ¿no? Y al final dices, bueno, pues me han solicitado información o me han comprado directamente, me han dejado el número de la tarjeta, no me han llegado a dejar el número de la tarjeta, ¿cuántas ventas tengo? Y esto lo vuelves a meter aquí y dices, de los que me han comprado al menos una vez, ¿cómo vuelvo a meter y decir, ¿por qué no me repiten la venta? ¿Dónde está
la fricción y el desinterés del cliente en todo el proceso de venta. Hay que tener en cuenta también dos tipos de ventas. O sea, la venta masiva, ¿no?, que es ahora muy digital y es más casi próxima, a la gente lo engloba dentro de lo que es el marketing digital, pero para mí lo de digital es ventas. O sea, todo al final tiene que caer a la parte baja y todo lo que se hace, incluso la repercusión en medios, en redes sociales, la repercusión en publicidad más tradicional, incluso en televisión, todo es cuál es el ROI, ¿no? Y el ROI no deja de ser ese retorno de la inversión que yo estoy haciendo para conseguir ventas. Entonces esto es, bueno, volviendo a hacer hincapié en el medir, ¿no? Es prudencia y medición. La medición también me va a dar ese ratio de prudencia, ¿no? Porque como el Excel lo aguanta todo, yo digo que voy a vender millones y millones de mis productos, cuando la realidad me dice, no, estoy vendiendo el doble o la mitad, pues no hacerse trampas tampoco al solitario y decir, oye, pues vamos a medirlo bien, ¿no? Y esto al equipo de ventas. El equipo de ventas, al principio dices, es que no tengo equipo de ventas. No, sí. Tú como fundador de tu empresa eres el primer vendedor. Entonces tienes que asignarte y establecerte tus propias métricas, o bien porque se lo estás vendiendo el producto en sí, que es tu propia compañía, a un inversor, o bien porque estás yendo a una visita comercial y eres el que estás vendiendo el producto. Muchísimos fundadores de muchísimas empresas se enamoran de su producto y pierden el foco de cómo venderlo. Entonces ellos piensan que su producto es el mejor del mundo, que tiene pues todas las ventajas y todos los atributos maravillosos que van a hacer que el mercado se vuelva loco por él, y todos pensamos que tenemos productos mejores que los de Apple, y luego llega la realidad de la vida y dices, pues no es tanto, ¿no? No es como para... Y ese golpe, ¿no? Eso es... Vale, pues es meterle una metodología de decir, vale, pues de lo que hemos visto antes en el funnel, ¿no? ¿Cuántos son los leads, que es la gente que consigue que me deje sus datos en un formulario web? Ese formulario, ¿cuántos voy a hacerles una visita? ¿Cuántas llamadas voy a hacer de esos formularios? Total de las visitas que yo tengo para ese mes. No sé, hay varios de los KPIs en los que tú le puedes dinamizar muchísimo la compañía, la fuerza de ventas, o incluso, bueno, si lo tienes diversificado por zonas, pues por país o por donde estés, ¿no? Y esto ayuda bastante. Ajusta las expectativas, que hemos estado hablando antes de sí, yo voy a vender, pero luego... Entonces, con uno mismo hay que ser muy honesto, ¿no? Creo que también la honestidad sería uno de los consejos que os daría. O sea, hay que ser muy honesto y muy humilde y estar siempre flexible y adaptado a lo que te pueda decir el mercado. El mercado es grande cuando tú estás yendo a grandes números, pero también el mercado es en esa primera fase inicial en la que estás con familiares, amigos y pequeños inversores en los que te están dando un feedback de tu producto y te están diciendo, oye, pues mira, esto no me termina de convencer o esto... Y hay que estar siempre ahí adaptado y siempre flexible, ¿no? Siempre empático con el feedback que te están dando tus clientes o tus consejeros o tus familiares, tus amigos, los más allegados a ti, pero siempre que sea constructivo, ¿no? O sea, aquí yo os diría que si, o sea, no perdáis el foco en creer en vosotros mismos, que si queréis y estáis convencidos de vuestro proyecto, olvidaros de los pesimistas, porque todos hay pesimistas en todo el mundo, y no, esto ya me lo he inventado, no, esto está, esto... De hecho, yo mismo te he dicho, bueno, igual están ya... Pero si tú quieres lanzar tu motosharing en tu país, yo encantado de que me cuentes un poco más de detalle y te digo, vamos a estresar la idea y a ver dónde están las dificultades y cómo superarlas. Esto es lo importante, el definir claro que en cuanto tengas identificada una dificultad, siempre hay una manera de superarla, siempre. Está claro que la opción de no hago nada, me quedo quieto, pues no es muy coherente con el espíritu emprendedor e innovador que se supone en estas situaciones, ¿no? Esto también es aplicable, bueno, pues es más emocional que otra cosa, ¿no? O sea, te tienes que sentir capaz de hacer esto, ¿no? Y tienes que transmitir esa emoción a tu equipo, ¿no? Otra de las cosas muy importantes cuando emprendéis un proyecto o os unís a un proyecto
que está recién emprendido o es muy joven, es que el equipo esté cohesionado. Y hacer equipo, a mí me gusta mucho siempre poner el símil del entrenador de fútbol, que puedes tener muchas estrellas, muchos grandes galácticos que se llaman antes, o un Cristiano Ronaldo, pero que si te la lían en el vestuario, el equipo no gana. El equipo es todo, o sea, y bueno, no es que tampoco quiero desmarcarme con ningún equipo en concreto, pero hay... Bueno, pero luego los alumnos del streaming al final cada uno tiene, yo lo entiendo, pero al final hay muchos presidentes de equipos de fútbol que dicen que el club está por encima de cualquier jugador. Y es que esto, al final, esto es así, o sea, incluso el propio fundador. Si no, bueno, es el célebre ejemplo de Steve Jobs, que le dijeron gracias por concursar, ya llevo yo tu empresa. Porque hay veces que el inversor protege más su inversión que el propio ego del fundador, ¿no? Entonces, es muy importante el alinear las emociones y el sentirse capaz de que eres capaz de lograrlo, ¿no? Ayuda a que te sientas involucrado, ayuda a que, bueno, fluye mucho mejor, ¿no? Toda la parte colaborativa, ¿no? Que se espera en un proyecto, sobre todo porque es que no vives, o tu calidad de vida es muy cuestionada, al final estás con muchas horas, es un gran esfuerzo sobre el proyecto que estás haciendo, ¿no? Y tienes que, en este plan de ventas, decir, oye chicos, vamos a, no sé, vender es 10, este mes 10. ¿Te ves capaz? Sí. ¿Vamos a lograrlo? Sí. Pues esto es casi como partido a partido, que decía Simeone, y sigo sin desmarcarme, pero es partido a partido, o sea, mes a mes vamos a ir haciéndolo, no, esto es que la gente entienda esto, ¿no? Y si tienes que abrir un negocio de motosharing en un país en el que todavía no existe, pero hay proveedores, decirle al proveedor, oye, te voy a comprar tantas unidades, te voy a tener que pagar a 60 días, a 90 días, o te hago partícipe de los éxitos. Hay muchísimas negociaciones. Ahora yo, parte de las funciones que estoy llevando ahora dentro de Valet, al final tienes que negociar con partners en los que a veces tienes que ir a éxito. O a mí me han pedido cosas de, oye, vamos a éxito a esto directamente. Si vendemos bien y si no, pues también bien, ¿no? Y dices, vale, pero claro, a la gente tampoco le gusta trabajar gratis, ¿no? Esto hay que definirlo bien, la gente por una buena emoción, o sea, igual que pagas por comprar un producto, hay gente que está ahí dispuesta a pagar con tal de trabajar en una empresa. O sea, ya no solamente que te paguen, sino no me pagues, sino que yo pongo el dinero, ¿no? Hay ejemplos, bueno, esto se hace mucho más cuando vas a servicio público, cuando estás en una ONG, ¿vale? Porque el salario no solamente es salario monetario, es salario de tiempo, o hay un salario emocional, ¿no? Entonces hay que hacer sentir esta emoción. Y esto se suele formalizar, hay muchas veces que es, oye, mira, tú 10, tú 2, tú 3. Te lo formalizo, sí, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, en una segunda reunión dices, tú 10, tú 2, tú 3. Vale. Y esto también ayuda a ese compromiso, ¿no? Una formalización en una reunión de nivel individual en la que con cada uno le dices, oye, ¿tú te sientes capaz de que vas a ser capaz de reducir los costes operacionales? Muchas veces las ventas no es ganar a un cliente. Estos son finanzas básicas. Solamente hay dos maneras de tener beneficios. O ingresando más o reduciendo costes. Si no gastas, pues es casi lo mismo o mejor que si vendes el doble. Entonces, hay veces que los objetivos en las ventas o los objetivos en la compañía pasa por esa reducción de costes. Voy a poneros un pequeño vídeo en el que teóricamente es una reunión formal de ventas. Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Vale!
No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡No te oigo! Voy a venderlo todo. Dilo con un par de huevos, Fonseca. Voy a venderlo todo. ¡Más alto, Fonseca! Voy a venderlo todo. ¡Con un par de cojones, Fonseca! Voy a venderlo todo. ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡No os oigo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Más alto! ¡No os oigo! ¡Venga, saltad, por Dios! ¡Saltad! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Más alto! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien, señores. Eso es lo que yo quería oír. Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Esto es increíble, ¿verdad? ¿Qué con todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te ganas de comerte el mundo. Dios, hoy vengo hasta mi puta madre. Es una exageración, pero es una manera muy gráfica y muy... Bueno, demasiado, ¿no? Quizá, pero bueno. También creo que recordar, ¿no?, estos grandes ejemplos con las hipérboles, ¿no?, que se activan en el colegio para decir, oye, esto no es lo que hay que hacer. O sea, yo pongo muchas veces el ejemplo de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. Y por imitación o por omisión lo aprendemos. Entonces aquí no han dado ni un número, no han dicho, mira, vas a vender tú tanto en tanto... No, aquí es solo una mera motivación de, oye, este proyecto es chulísimo. Esto es el típico ejemplo que yo he visto en algunas reuniones con algunos fundadores de esto es la bomba. Que sí, que esto, pero créeme, de verdad, esto es espectacular. Y vas a vender, bueno, 1 millón de estos. Tú vas a hacerte millonario, tío. Únete, vamos a... Ah, ya he tenido reuniones, pero no de decir, vale, y ahora que llego yo y me vengo arriba y luego llegas al cliente y cómo se lo argumentas. ¿Y cómo mides esto de mogollón y hasta quien haga falta de vendo, ¿no? O sea, hay que medirlo. O sea, el KPI te sirve para luego medir cuántos KPIs llevas. Todo tiene su... no sé, o sea, al final es todo bastante lógico, ¿no? Está casi todo inventado y, bueno, puedes cambiar los procesos o puedes cambiar las maneras de hacer las cosas o las soluciones en el mercado, pero las finanzas al final y la dinamización de un negocio es el que es. Puedes crecer más rápido y más despacio, pero el cómo mides si estás creciendo o no es que es el que es. Entonces, a veces es difícil de implementar, a veces es esta emoción, ¿no? De, ¡buah! Hoy vendo mogollón. Y al final un seguimiento de personas, de ver cuál uno está más motivado que otro, pues te impide ver, ¿no?, esa medición, de decir, oye, pues tú estás muy motivado pero vendes 0. Y este que no está nada motivado o que no lo demuestra, está vendiendo 10. Bueno, yo no sé si tengo que medir motivaciones e implicaciones o resultados reales que aporten al negocio, ¿no? Y hay veces que no siempre somos honestos conmigo mismo y lo que hacemos es juntar al equipo gente que te dice, joder, lo estás haciendo muy bien, Iñaki, sigue así, vamos a vender muchísimo, tú sigue vendiendo 5 y yo estoy aquí detrás tuyo que todavía no he vendido nada, pero tú vas a vender 5, yo ya venderé los míos, tú vas... Y a veces hay que mirar y decir, bueno, pero si yo vendo, tú ya haces.
Si yo vendo, o si yo estoy como, bueno, hay que ser honestos, ¿no? Y no hacerse trampas con esto, ¿no? Eso que estás comentando, yo muchas veces en clase comento que hay que dirigir por objetivos y no por adjetivos, ¿no? Sí. Porque dice, oye, hay que ser líder en el mercado. Eso es un adjetivo. ¿Qué significa ser líder en el mercado? En tu sector. ¿Y dónde estás tú colocado? Totalmente de acuerdo. ¿Qué es ser líder? ¿Tener 1.000 clientes o 100.000? No lo sé. Sí. Los adjetivos es también para un producto que te permiten, bueno, argumentar una venta, pero el objetivo siempre tiene que ser numérico. Hay que ser cualitativo y cuantitativo, pero numérico. Que te permita hacer ese hábito de trabajo, ¿no? Es meter ese reporting, ¿no? De muchas veces te vas, haces una expedición al Sáhara, mandas postales y dices, pues ya te diré cuánto vendo. No, al final, oye, ¿que cómo vas? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho este mes? Porque si no pierdes el foco, ¿no? O sea, lo que no pides, no sabes lo que está yendo bien o lo que está yendo mal, ¿no? Y hay veces que, bueno, depende mucho del momento en el que nos encontremos, pues si estamos ya con un CRM implementado o no. Muchas veces el CRM es el Excel o, bueno, hay soluciones ahora en el mercado en cloud y con suscripciones muy económicas en las que sí que te pueden dar cierta visibilidad y es bastante económico y accesible y puedes incluso pagar por suscripción y usuario. Soluciones que te permiten emitir facturas y que no tengas que perder tiempo en determinadas labores administrativas un poco tediosas, un poco, bueno. Y la verdad es que muchas startups están generando este tipo de productos y hay un ecosistema alrededor de todo lo que se está muy colaborativo en el que al final pues necesito una herramienta que me permita hacer formularios web para hacer encuestas rápidas en el mercado y que sea pues pago por uso. Este tipo de cosas dinamizan bastante, ¿no? Y en el CRM podría ser, y de hecho las hay, ¿no? Antes de irte a una de las grandes que te cuesta muchísimo dinero, que es sobre todo por el volumen de registros de clientes que tengas, ¿no? Cuando vas a hacer algo en e-commerce, ¿no? Ahora que casi todo pasa por el e-commerce y que todo es venta digital y que, bueno, tienes que hablar con partners de mensajería o de, bueno, pues a veces no empiezas con un CRM o trabajas con uno que ya está implementado, lo asumes como coste y ya está, ¿no? Corrección del rumbo. Esto es bueno, más que una táctica, casi es como, debería ser un poco el karma, ¿no? Decir, oye, flexible, empático con el mercado. Estoy haciendo bien las cosas. Hay que estar constantemente viendo que efectivamente estás viendo, ¿no? Entonces, primero mides, después mides, vuelves a medir, estás seguro de lo que estás midiendo es lo que tú tienes, es lo que te está verificando el mercado. Esto hay que hacer con todos los aspectos. No olvidarse nunca de pagar impuestos, porque luego hay sorpresas desagradables. O sea, hay veces que nos enfocamos mucho en vender o en gastar más o menos de la cuenta y luego llegan las sorpresas, ¿no? Entonces, las cosas tan básicas como, anda, pero si hay que hacer la declaración del IVA, pues estas cosas pasan. Y luego haces al final de año, bueno. Muchas veces no ves la necesidad de tener una dirección financiera, porque piensas que con tener la contabilidad al día es suficiente y en realidad la contabilidad pues no es más que una medición más, pero no es una estrategia. O sea, el saber si tienes o no gasolina en el depósito es la contabilidad. ¿Tengo o no tengo litros de gasolina en el coche? La dirección financiera es si tengo que ir a 90 por hora o a 120, dependiendo de los kilómetros que quiero hacer y de la gasolina que me queda. Eso es la dirección financiera. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, sí te basas en la gasolina que tienes, pero la estrategia de ver el ritmo de crecimiento que te permite ver la gasolina que tú tienes y a la velocidad que es capaz de ir tu empresa, te permitirá llegar o no llegar al objetivo que te marques. No sé si, creo que es bastante gráfico de explicarlo así, pero es que es así, ¿no? Y entonces, claro, si tú estás yendo más rápido de lo que deberías, pues tendrás que o decelerar o incluso pisar el freno. O buscarte un inversor que te dé más gasolina. Y hacer como los cazas de combate y repuestas en vuelo y sigues. Que muchas empresas hacen eso. Oye, o empezamos a planear, porque esto ya no da más de sí, o repuesto en vuelo y sigo, ¿no? Y esto es un poco eso, ¿no? Repensar la estrategia,
también gestión del cambio, ¿no? De decir, oye, pues siguiendo con el ejemplo un poco, ¿no? La metáfora de que si tú vas conduciendo y tu empresa es un viaje y tú tienes una gasolina determinada porque es lo que has conseguido inicialmente captar como financiación o a través de préstamos o de terceros o lo que fuese, y tus ventas son las que son, que en realidad es un poco el consumo del motor, pues igual tienes que ir más despacio o ser menos ambicioso a la autonomía que te dé el coche, hasta que consigas el siguiente objetivo. Por eso es lo de la corrección del rumbo y, por supuesto, en todo el equipo. Oye, operaciones, reducir mis costes, entregar call center, por ejemplo. El call center es una de las cosas que cuando estás en mercado B2C y estás ofreciendo un servicio, hay que dar un trato exquisito al cliente. Y esto, además, en el mundo digital en el que vivimos, con todo el tema de las reviews, estoy pensando en un restaurante, o sea, cualquier persona que va y puede dejar su opinión en cualquier sitio y la gente piensa que para hacer campañas de publicidad vas a contratar y ya no se hace así, ya es todo marketing referencial, es, oye, ni siquiera marketing, es, oye, vamos a ver cuáles son las referencias reales que deja la gente y en función de eso hagamos para que la gente deje unas buenas referencias. Muchas veces el objetivo es, hagamos que la gente deje una buena referencia. Y eso empieza porque la gente trate al cliente de manera exquisita desde el primer momento. Yo tengo un cliente que tiene una empresa de turismo aquí en Madrid que hace rutas turísticas en Segway por el centro de la ciudad. Y tiene 2 centros, la verdad es que es una experiencia muy divertida. Y aunque no seas de aquí de Madrid, pues, o que vivas habitualmente en Madrid, pues oye, me cojo un Segway, voy a hacer Tiene guías turísticos que hablan de varios idiomas, esto estaba sobre todo pensado para el sector turismo y me llamó mucho la atención, me lo quedé como ejemplo, porque el fundador tiene muy claro que el turista toma la decisión en ese pipeline que os contaba antes incluso de llegar a Madrid. Entonces, dice, bueno, actividades alternativas o sí, voy a cenar, voy al teatro, a la Gran Vía, tal. ¿Qué alternativas hay de ocio o de actividades dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿dónde lo buscas? Si estás al otro lado del charco o estás fuera del país, internet. Y entonces dijo, esto, más que gastarme el dinero en internet, que al principio lo hizo de hacer publicidad y buen posicionamiento en Google, y pues dijo, yo creo que al final la gente opina y deja la opinión cuando estás pidiendo su opinión al cliente después de darle el servicio, ¿no? Y él le pide, y es una condición a todos los colaboradores que tiene, que son guías turísticos, que cuando van a dar el circuito, que piensen siempre en que su propina, o sea, él tiene un objetivo variable en función de las reviews que dejan ese servicio a ese cliente. Evidentemente el cliente no lo sabe, pero en este sector en el que la gente opina muy libremente, pues dices, oye, Stefano, pues que además me contó el caso de un guía turístico italiano, y le dijo, eres el que más reviews genera, debe ser, porque por lo visto es un cachondo mental, y es el que más reviews genera de la empresa. Y es al que más variable le paga. O sea, él no tiene su objetivo en ventas es conseguir muchas reviews en internet positivas de la compañía. Más incluso que si le hacía 20 o 30 circuitos en una semana. Porque sabe, y el fundador lo sabe, que es un crecimiento orgánico de clientes. Y el coste en marketing ni siquiera es el marketing, es el coste ni el incentivo en este caso el vendedor, que no es vendedor porque es el guía turístico. Entonces, todo esto es para toda la parte del equipo, ¿no? Entonces, el presupuesto y la previsión de ventas tampoco es llevar en cuenta la luna, ¿eh? No nos volvamos locos. Esto evidentemente hay que hacerlo porque dices, oye, mi objetivo es llevar un cohete a la luna. Entonces te puedes pasar 20 años haciendo esto, que lo hizo la luna de la NASA, o luego al final dices, pues mira, no hace tanto. O sea, lo único que hace falta es tener claro qué ingresos y gastos previstos tengo para un año, en función del volumen de ventas que voy a tener, hacer un cálculo económico-financiero de la caja
precisamente porque hay partners o clientes que son como son y dicen, yo pago a proveedores a 60 días. ¿Por qué? Porque pago a proveedores a 60 días. Pero oiga, que yo le estoy ofreciendo el servicio en el mismo momento. Usted me paga prepago. Pues no, hay clientes que son así o proveedores que son así, ¿no? Entonces, intentar buscar un mix, no solamente en el precio también, sino en las condiciones de pago. El plazo y forma de pago es muy importante, ¿no? Y se revisan, pues eso, ingresos por ventas, la cuenta de pérdidas y ganancias, luego veremos un poco unos ejemplos, una previsión de flujos de caja y de tesorería, los costes de explotación y gastos corrientes, costes laborales, o sea, hay que tener en cuenta todo. Todo porque al final, por cada euro que uno ingresa, ¿cuánto es el neto que yo me quedo para reinvertir en la compañía o para repartir dividendos entre los socios? Y si no hay socios, pues para mí, que soy el fundador, lo que sea. Pero hay que llegar hasta el neto real y toda esta parte, ¿no? No sé si lo veis bien ahí, voy a intentar explicaroslo un poco al detalle. Esto es un ejemplo real de lo que es un plan de ventas mensualizado, es decir, para un único año en el que se hacía una estimación en la que el primer mes, pues dentro de la prudencia, es 0 ventas. 0 ventas me supone menos 15.000 euros el primer mes. Pero después de ir viendo pues diferentes, para cada tipo de cliente, para cada tipo de producto, unos objetivos de facturación. Se vendía, pues era un software que se vendía por licencias, más junto con unos dispositivos. Este es para el sector de tecnología en el mercado de Oreca. Al final decías, bueno, pues en un año, si estos son ventas acumuladas, ¿vale? Si al final me pongo objetivos trimestrales, que están marcados, y los costes que tengo, no solamente en el sueldo de director de negocio, del sueldo de TI, o bueno, los diferentes comerciales que yo pueda tener, incluso el marketing, que el marketing no os creáis que era, o sea, estamos hablando de 6.400 euros en un año en marketing. Nos da mucho. Hay empresas y negocios que es al revés. No tienes fuerza de ventas porque, claro, aquí era para un sector como es la hostelería, en el que es muy fragmentado y que el hostelero no es el típico tío que está ahí navegando. O sea, o le vas a ver o le vas a ver. Y muchas veces las startups piensan que solo todo se vende a través de la tecnología. Y no siempre es así. Sí, muchísimas veces, pero no siempre es así. Entonces, si tú tienes unos hitos trimestrales en los que sabes si estás o no cumpliendo el objetivo, pues si no llegas en ese trimestre, te toca recuperarlo en el siguiente. Y así hasta que, bueno, en teoría, pues aquí llevas, pues, poquito, ¿no? Así recuperas la inversión en marketing y ganas 6.000 euros. Esto es un ejemplo real, pequeño, pero muy gráfico de que al final hay que llegar a todo, ¿no? Y hay que llegar con un argumento, ¿no? Antes os contaba lo del argumento y ahora os voy a poner otro vídeo en el que se explica cómo de la motivación porque sí, porque este proyecto es muy bueno, a mi producto es el mejor del mundo, ¿no? Cállate. A ver, eso. ¿Qué vale? Es esta oferta. Eso me lo ha dicho. Es que es una gata. ¿Una gata? Si esto está carísimo. Esto está a mitad de precio en la tienda del lado. Bueno, pero serán peores, vamos. Mal, mal, muy mal. No te agaches a recogerlo, por Dios. Y nunca dudes. Si hay otros a mitad de precio, son peores. Tú lo sabes, él lo sabe y todo el mundo lo sabe. Claro, es que... Lo que pasa es que el cliente te acojona. No me acojona. ¡Te acojona, soy yo! Nunca debes perder la iniciativa. Te has equivocado en todo. A ver, ¿quién sabe cuáles son los errores? ¿Lleva la ropa más planchada? Asusta al cliente al preguntarle qué quiere. Exacto. Jamás preguntéis qué quiere. Preguntad, ¿puedo ayudarle en algo? ¿O está usted atendido? Pero por Dios, ¿qué quiere? Es estúpido. Además, ha discutido con el cliente. Le ha llevado la contraria.
Es la regla número 1. El cliente siempre tiene la razón. Lo saben hasta los niños. Por no hablar de ponerse de rodillas, perdiendo toda la autoridad y sobre todo utilizar la horrorosa palabra ganga. Total. 0 sobre 100. Muchachos, nuestra máxima puntuación es de 12. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿Hay alguien que haya sacado los 100 puntos alguna vez? Sí. Una vez. Era perfecto. Consiguió convencernos de que compráramos realmente la ropa. Yo me llevé a casa una camiseta de baloncesto y odio el baloncesto. La tengo enmarcada en el cuarto. Era una máquina. Te leía la mente. Un mago. Una bestia. Un animal nacido para vender. Nunca he visto nada igual. Entonces la vi. Era ella. Ahí estaba, delante de mí, paseando entre la ropa interior de señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este clima. Solo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso, ¿ve? Lo está moviendo. Se ha prometido a sí misma no comprar nada, solo mirar. Pero en el fondo de su alma está deseando comprar. Comprar cualquier cosa. Comprar hasta olvidar sus penas. La angustia que la come por dentro porque pesa 10 kilos de más y ya no la mira nadie. Y estás sola. No. ¿Qué? No le conviene. ¿Por qué? Es para mujeres de más edad. Está diseñado para tapar en lugar de realzar su figura. Usted necesitaría algo diferente. ¿Usted cree? No lo creo. Lo sé. Debería ser algo así como el envoltorio de un regalo maravilloso. O como esos bombones a los que estamos deseando quitarles el papel dorado para comernos lo que hay dentro. Un regalo maravilloso. Creo que lo tengo. ¿Qué es? No puedo mostrárselo, lo siento. No puedo. ¿Por qué? Mi jefe me mataría. Se supone que lo hemos vendido ya. Tienen que venir a recogerlo. Claro, qué pena, ¿no? Es una clienta muy famosa. Viene todas las semanas. ¿Quién es? No puedo decirle nada más. Ay, pero por favor, dígamelo. ¿Quién es? No. Sí. Pero si es mucho más joven que yo. En la vida real. Se sorprendería si lo viera. El secreto está en el envoltorio. Se lo digo yo. Como los bombones. Exacto. Pero a usted le quedará muchísimo mejor. Me está tomando el pelo. ¿Sabe lo que digo? Voy a arriesgar mi empleo solo por verse lo puesto. Pero si ya estaba vendido. Será nuestro secreto. Sonia, cariño, mete esto en una funda de las especiales. Es para esta señora. ¿Y el cura, verdad? Vale, ya está hecho. No lo pienses más. Ahora lo importante es disfrutarlo. ¿Cuándo se cree mi marido? Bueno, piense que el que es feliz hace felices a los demás. A ver, sí, lo siempre. Pero nunca me he atrevido. Esto es otro ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque no Muchas habla gracias. Buenas tardes. ni un solo atributo del producto. No hecho absolutamente nada más que manipularla. Y Me gusta muchísimo. bueno, esto está sacado de extracto de una película que es muy gamberra. 12.000 euros. 2 kilos. Esto, si queréis, podéis pasar ya a la presentación. Al final es un poco cómo argumentamos y cuál es el beneficio real que tenemos de nuestro producto, de nuestro servicio cuando emprendemos. O cuando no emprendemos. O sea, si yo fuera fabricante del abrigo de pieles, diría, bueno, de hecho luego esta película, si la veis, es que lo devuelve. Entonces es muy gracioso porque, bueno, el argumento por el cual convence a alguien que pague es por nada que tenga que ver con el producto o el servicio por el cual la iba a ver, ¿no? Es una manipulación absoluta, pero sí que refleja muy claramente que si esa estrategia, esa manera de vender se queda bien, sí que hace un estudio del mercado, ¿no? De dentro de la tienda, sabe el tipo de cliente que es, lo está categorizando
sabe cómo abordarle. Ya si lo cerrara diciendo, y tengo este producto especial para ti, que eso se lo dice, pero está yendo más a la necesidad, ¿no? De yo conozco esta necesidad y este producto te lo resuelve. Que no está bien reflejado aquí, pero bueno, en teoría es un poco el argumento, ¿no? O sea, vender, no lo sé, yo, desde mi humilde opinión, para mí en realidad no es que tú vendas nada, sino lo único que haces es poner en conocimiento de alguien que necesita algo una solución que le satisface a su problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los vendedores? Saber cuál es la necesidad del cliente. Yo tuve un profesor que me ponía un ejemplo muy claro, el que es muy fácil vender un vaso de agua en el desierto y no hace falta explicar mucho. Si no haces las preguntas adecuadas, no puedes hacer esa venta si la última pregunta no es ¿y ese helicóptero que viene aquí a rescatarte es para ti? O porque si no haces la pregunta de estás teniendo sed, te voy a vender este vaso de agua, este vaso de agua vas a pagarlo al millón, pero si de repente estás viendo que viene un helicóptero y viene a rescatarle y tú no lo sabes, la venta se te va. Y lo que parece muy fácil, sin las preguntas adecuadas y sin una venta consultiva en el sentido de que tú tienes que, antes de siquiera de llegar o la primera visita, nunca se ofrece el producto. Vamos, yo nunca lo hago. O sea, yo lo que hago es intentar cerrar una reunión o una visita con alguien en el cual le digo, oye, trabajo en una compañía en la que puede dar soluciones de movilidad, porque ahora mismo estoy en Ballet, y damos soluciones de movilidad a las compañías, ¿no? Y damos, bueno, hacemos este tipo de servicio, pero no lo vendo, o sea, es como, bueno, tú vas al Corte Inglés, como en la película, y sabes que hay cosas. Pero que estés buscando un abrigo, que estés buscando un bañador, eso no lo sabes. Entonces hay que saber exactamente si estás buscando un abrigo o un bañador, y tienes que ir a la reunión y preguntar, y saber, y entender muy bien cuál es la necesidad, ¿no? Y luego identificar los puntos de dolor, que se llama, o más que dolor, o de las, bueno, pues como cuando vas a la consulta al médico, ¿no? Que tú vas y dices, me duele. Y el médico dice, ¿pero dónde? ¿Exactamente qué? Y te hace pruebas, y te analiza y dice, pero es que me duele la cabeza. O te duele la mano, o te duele el dedo. Pero te duele la cabeza, la muela, o la oreja. O sea, hay que saber bien dónde está, ¿no? Esa necesidad real del cliente y luego trasladarla, ¿no? Por eso esa categorización de cuál es el producto, cómo vendérselo y cuál de estos clientes que me repiten, no me repiten, son asiduos, me están trayendo qué negocio, ¿no? Esto está muy relacionado con la fuerza de ventas y el equipo de ventas. Yo me imagino que habéis oído hablar de la categorización ABC, pero en una línea en la que tú tienes el volumen total de clientes y la facturación de la compañía, en un ejemplo más porcentual, el 80% de tu facturación lo trae el 20% de tus clientes. Hay otro 30% más que te da solo un 15% más. Y este 50% te da el 95% de la facturación. Que en realidad es como, luego se suma la ley del 80-20, ¿no? Y luego el resto, el 50% que queda, solo un 5% más, porque son esporádicos. O sea, esto es contando el total de la facturación que tú te has tenido dividido entre el número de clientes y, lógicamente, o bien las repeticiones o el volumen del pedido que te hacen, ¿no? Entonces, esto tiene dos ventajas. Una es que no arriesgas o diversificas, para que no, si tú tienes más del 20% que te está dando el 80%, es un riesgo para tu negocio, porque si pierdes ese cliente o esos clientes, pierdes más del 80% de facturación. Entonces, es básico diversificar. Por eso dices, bueno, yo podría renunciar al grupo C. Ya, pero es que el grupo C puede convertirse en un grupo B. Y un grupo A debería estar siempre convirtiéndose en un grupo B.
para tú siempre ganar grupos ASA. O sea, el foco tiene que estar en los grandes, ¿no? Porque son, digamos que, pues, tienen luego ritmos de venta distintos, ¿no? Esto es como cuando vas a por ballenas o vas a por atunes. Si tú vas a pescar, pues la ballena tardas meses, o se tardaba meses en hacer las expediciones para pescar ballena. Sí, el beneficio era enorme y traías el barco lleno, pero tardabas 1 año y medio. Y luego cuando vas a por atunes o peces más pequeños, pues tardas menos y recoges antes beneficios, ¿no? Pues esta categorización al final quien la hace, esta gestión de las grandes cuentas, la hacen los Key Account Manager, ¿no? Los Key Account Manager, que dices, bueno, si es una startup, si es que yo, ¿cómo voy a estar aquí con...? No, es que el Key Account Manager, esto hablo de la función, no de la persona que lo hace, porque muchas veces es el propio fundador, el propio CEO, el que es consciente de cuáles son sus clientes más importantes y cuál es la labor que tiene que hacer de seguimiento y trato con el cliente, ¿no? Entonces es la que gestiona a largo plazo y de una manera efectiva ese partner y esa asiduidad con la que se mantiene esa colaboración empresarial, o bien de cliente-proveedor, o bien incluso con determinados empleados, ¿no? Hay veces que yo esto lo traslado al propio internamente, ¿no? Al mejor cliente que uno tiene en una empresa es el propio empleado, ¿no? Ese empleado hay que cuidarle. Ese empleado que te trae ese 80% de la facturación, porque es sin que nadie sea imprescindible, evidentemente, porque luego nadie es imprescindible. Pero hay que tener ese foco también, no solamente extrínsecamente hacia lo que es el negocio, los clientes, los proveedores, sino también internamente hacia el propio equipo, de quiénes son los miembros clave dentro de tu equipo de la compañía, ¿no? Entonces, la información crítica y básica para identificar, ¿no? Pues el ejemplo que os ponía antes del vaso de agua. Si tú no sabes que tu cliente está muerto de sed, o tú no sabes que tu cliente está esperando un helicóptero que le va a buscar en 5 minutos, aunque esté en el desierto, no le vas a vender un vaso de agua. Entonces, mantener esas relaciones y luego, bueno, también cada tipo de cliente muchas veces pensamos que estamos hablando con el interlocutor adecuado y muchas veces no lo es. Muchas veces hay que hablar con el que puede influir. El ejemplo más gráfico y sin meterme en tópicos, pero la secretaria del director general es mi mejor amiga, siempre. Director general, director de ventas, la secretaria, la persona que le organiza la agenda a alguien, la mano derecha de, es importantísimo. Y hay que saber identificar dentro de una compañía en la que es cliente habitual quién es. El otro ejemplo, el de conserjería. Buah, esto es una fuente de información espectacular. Muchas veces no sabes muy bien, pero oye, hay que llevarse bien con todo el mundo y saber quién es quién dentro de cada cuenta, ¿no? Y saber cómo, quién te puede facilitar, quién no te puede facilitar, quién es un prescriptor dentro de la compañía y quién es un detractor. Y luego están los que ni fu ni fa, que bueno, pues muy bien uno más. Pero el detractor y el prescriptor dentro de una compañía es información crítica que tiene que saber el gestor de grandes cuentas, ¿no? Y lógicamente sin desmerecer el negocio, o sea, no hay que, porque muchas veces la tendencia de los Key Account Manager es, bueno, pues es que el cliente lo pide, el cliente lo pide, el cliente lo pide. Y dices, bueno, y aunque lo pida el cliente, ¿qué pasa con la compañía? Hay muchas veces que por pura insistencia de un Key Account Manager, que a veces sin ser malintencionado, pero que muchas veces está pensando más en su bonificación anual, insiste en montar e implementar un proyecto dentro de la compañía, que esto es parte de la actitud un poco positiva, un poco colaborativa, en la que hay que trabajar, ¿no? Para poder trabajar en equipo. Mantener siempre una actitud positiva y pensando en el negocio y no solamente en mi bonificación, ¿vale?
Rutas e informes comerciales. Esto depende muchísimo del tipo de servicio, de producto que emprendáis o donde estáis trabajando o colaborando. Tampoco os he preguntado ahora mismo, porque lo centra un poco a la parte de startup, pero a veces cuando la prospección o la ruta comercial pasa más por investigar desde internet y centrarte en analizar cómo es el sector o cómo es el mercado de una zona geográfica concreta de un país o del país entero o del continente, dependiendo de cuál es la regulación o cuáles muchas de las cosas que tienes que hacer, y al final pues bueno, decides, ¿no? si hay que hacer una ruta, una prospección, un seguimiento. Los informes son más que te den esos KPIs, que a ti te den la información necesaria para tomar decisiones de si estás yendo por la ruta correcta o no. Y volvemos a la estrategia anterior de la corrección del rumbo, ¿no? Entonces, la definición de rutas comerciales también pasa por optimización de tiempo, lógicamente, no perder el tiempo en hacer kilómetros innecesarios, idas y venidas. Bueno, establecer una optimización en la dedicación del tiempo en estos desplazamientos, ¿no? Que muchas veces que se te va el tiempo y el dinero en viajes de avión, cuando a veces no es necesaria la presencia física de la persona que está haciendo la presentación, o vas y vienes en el día y no te juntas 5 reuniones en una semana y no te pasas como... Bueno, hay cosas que por no tener una conciencia de costes adecuada y no ser lo suficientemente estratega también con esto, pues no lo haces bien, ¿no? Los canales de distribución y las promociones al canal. Aquí, bueno, como el clásico, ¿no? El canal de distribución clásico, las grandes superficies, el producto físico, pero luego ahora mismo con la digitalización hay muchísimos canales de distribución alternativos a la venta, que esto no es nuevo, pero nació un poco por internet, en el que hay lo que se llama un poco los affiliates, o las personas que son afiliadas y que comercializan un producto como el tuyo, o el mismo producto que tú comercializas, o una comisión. Nosotros en Valet Parking, pues bueno, hay muchísimas empresas que te venden y te revenden el servicio de la reserva de plaza de parking en su propia página web. Hay plataformas, buscar ahí, bueno, hay millones de cosas que tú puedes, busco parking en el aeropuerto y tendrás ahí un montón de resultados de búsqueda de qué es lo que hay que hacer para obtener una plaza de parking más allá de la propia oficial del aeropuerto, ¿no? Y bueno, estamos en Estados Unidos, tenemos 4 ciudades allí, estamos en Nueva York, en Miami, en San Francisco y Los Ángeles. Y claro, empezar desde aquí allí es complicado, ¿eh? Y mucho es, bueno, pues tienes físicamente a una persona que tiene que coordinar las operaciones de los servicios que te están pidiendo, pero todo el marketing lo haces desde aquí. Tenemos un par de partners buenos que están facilitando, en el que ya están allí implementados, y que muchas veces es la mejor manera de crecer rápido, aunque sea a coste de pagarles una comisión alta. Puedes perder tu margen en esa operación, en ese servicio, pero te facilita muchísimo el que tengas una buena penetración en el mercado, que tengas una cuota de mercado rápida en el momento. Bueno, creo que tiene muchísimas ventajas el trabajar con ellos, ¿no? Y esto, bueno, es un ejemplo claro de las promociones y las tarifas específicas que puedas tener con el canal respecto a tu canal directo. Aquí depende mucho del tipo de servicio que podáis hacer. O sea, yo no sé si estáis pensando o trabajáis en sectores... Trabajé, bueno, le hice para un cliente un proyecto de consultoría para... Era un fabricante de productos ibéricos y el hombre no quería entrar en el canal de distribución, no quería. Y el canal de Oreca, que es otro de los canales propiamente dichos, cuando tú vendes jamones de ibérico de altísima calidad, primera calidad, pero poca marca. Entonces, muchas veces piensas que por el producto en sí mismo te lo vendes solo. Mira, este es un buen ejemplo, me estaba ocurriendo ahora sobre la marcha, pero no había caído en que efectivamente cuando tu producto es bueno, o sea, de hecho es un jamón 100% genético de la raza ibérica, no sé si conocéis un poco el sector. Os invito sobre todo a que lo probéis si lo queréis, más que porque el sector es muy aburrido y en cambio catar el producto para mí es lo mejor del mundo. Y el que sea vegano pues se lo pierde. Lo siento por él, por ello.
Pero bueno, esto hay gente que incluso siendo vegano hace excepciones. El jamón, pues no sé, así como datos del mercado, pues hay como millones de marcas, ¿vale? No quiero, sí, en realidad hay como 16.000 fabricantes distintos en toda España, solo en España, de producto ibérico. Bueno, es un producto bastante de aquí y que muchos se exportan, ¿no? Pero marcas conocidas hay muy pocas. Son las que se gastan en marketing, las que se gastan en partners o que sponsorizaciones, que las ves ya en los aeropuertos. Estás haciendo algo añadido a tu producto en sí mismo y que no es el producto de raza ibérica 100% genéticamente demostrado. Entonces, había dos opciones, es decir, oye, tienes que dar a conocer tu producto y la manera de dar a conocer tu producto es a través del canal. El canal, lógicamente incentivado por esa comisión, te negociará unas tarifas en función del volumen que te va a pedir. Y esto pasa mucho con los aceites de oliva y con el jamón ibérico. El aceite de oliva es una cosa que también, ¿no? Producto muy mediterráneo, muchas veces el productor es español y luego lo comercializa en italiano, pero luego pasa por el aeropuerto. Es un producto muy gourmet, pero que la marca, bueno, pues no sé, o sea, si yo sacase ahora mismo el Iñaki's Oil Premium tal, pues dices, muy bien, y este aceite que puro aceite, nadie conoce mi marca, nadie sabe quién soy, y ¿por qué voy a comprar tu botella que cuesta casi lo mismo o incluso más que la que a mí me gusta, que conozco y que sé cómo es, ¿no? Entonces, el canal te ayuda brutalmente, pero claro, ganar, lo que viene siendo ganar, muy poco, pero es parte de esa estrategia en la cual crece rápido. O sea, si tienes volumen, tienes pedidos, por tanto, igual ganas, no con la venta, pero sí en la producción o con el proveedor, que puedes bajar el coste de la botella o el coste del etiquetado o el coste de la mensajería, porque ya tienes más volumen de pedido, y entonces en vez de ganar en la venta, ganas en la reducción de coste. Entonces hay que tener esa visión global de todo lo que es el ingreso y el beneficio en la parte del bottom line del P&L, para que entiendáis que no solamente es, oye, voy a conseguir este volumen, ¿no? Es, por poneros otro ejemplo, ¿no? Que con la parte de valet parking, al final, estos negocios en los que son de volumen, tú necesitas un mínimo de servicios al aeropuerto en 1 hora. Entonces, si vas a llevar a un conductor al aeropuerto para tener un solo servicio, ese servicio te sale muy caro, pero si tú llevas ese conductor 1 hora para que esté dando a 4 clientes servicio, pues ya el coste unitario y el margen de contribución de esa operación es muchísimo mayor, ¿no? Por cada una de las ventas. Sí, dime. Jugar con las tarifas. Jugar con las tarifas y las promociones, ¿qué aconsejas? ¿En el momento en que el negocio llegue a ese punto de equilibrio o antes? Porque muchas veces uno puede confundir en adquirir ese volumen y comenzando el negocio, pero no te va a dar tu análisis de coste. Entonces, ¿punto de equilibrio después o antes? Bueno, yo no soy experto financiero, pero la respuesta va más por flujo de caja. Si tú tienes el volumen financiero para aguantar ese volumen, porque puedes aguantarlo, porque o bien te financias con clientes o bien te financias con proveedores porque pagas más tarde de cuando tú estás cobrando, porque el tipo de esto es tener prepago tú por tus clientes y pagar a 60 o 90 días, que es lo que hacen todas las grandes. Entonces, tú pagarme la suscripción, como hace Netflix, ya te pagaré yo los derechos de las películas cuando vea yo el reporting de las visualizaciones. Y así todos, ¿eh? Luego no lo dice, pero vamos. Amazon Prime, tú pagas ahí religiosamente 1 vez al año. ¿Usas, no usas? No sé. Si no usas, fenomenal. Perdidos y caducados. Todos estos boletos que se venden por ahí de las cajas de experiencia, los... bueno, hay muchísimos modelos de negocio en los que si tú tienes capacidad financiera por tu flujo de caja, decir, bueno, pues voy aquí, juego al precio y me consigue un volumen de negocio suficiente,
aguanto el tirón y luego me financio con el proveedor. Y le digo al proveedor que este millón de cajas que te acabo de pedir, que te lo pago dentro de 60 días. El proveedor, si consigo que me pague antes, pues es más una estrategia financiera que de ventas propiamente dicho. Pero la ventaja está, o sea, te hace crecer exponencialmente un negocio. Entonces, en el caso de los jamones o de los aceites que os estaba contando antes, bueno, pues no es fácil. Es un negocio complicado, es como el de las bodegas de los vinos, en el que desde que tú recoges la uva hasta que tu producto, es el euro que tú ingresas por esa uva que has recolectado, manufacturado, generado, tenido en barrica 3 años y la dejas en el producto después de pagar el canal, puedes estar 6 años. Y con un cerdo te pasa lo mismo, ¿no? Tú, desde que... bueno, es un producto un poco más industrial en la parte ganadera, pero vamos, al final, desde que tú inseminas al animal hasta que lo has vendido entero, con sus 200 kilitos bien curados y procesados, pues pueden pasar otros 6 años también. Entonces tienes que evaluar cuándo y a quién vender, ¿no? Este señor diversifica porque él es ganadero y lo que quiere es trasladar ese producto final al mercado, ¿no? Entonces él gana mucho dinero vendiendo el animal a terceros que ya sí que lo manipulan, lo curan y lo venden con su propia marca, y él vende una parte de su producción a terceros y hace flujo de caja, ingresa y luego aguanta otros 3 años más, o no, casi 4 años más, hasta que lo termina vendiendo con muchísimo más margen, claro. El cálculo del margen en este tipo de negocios es así, es decir, el euro que vale hoy, 1 euro, como tengo que aplicar los intereses dentro de 6 años, no es este euro más la diferencia más los intereses, pero estos márgenes pues, son obscenos. No, es que el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Entonces, lo que yo estoy dejando de ingresar hoy por este animal, lo tengo que ingresar con intereses dentro de 3 años. No sé si me he explicado un poco en la parte del modelo financiero de un producto que tarda mucho más en elaborarse. Cuando tú eres un mero intermediador en el producto de servicio, pues al final tus márgenes son muy pequeños. El ejercicio antes que os he contado de los dispositivos. Pues todas estas tiendas de tecnología, su margen es ridículo, porque en realidad a él llega la mercancía y enseguida la vende. El estocaje es pequeño y como mucho está 13, 18 meses en el almacén. Si tiene más de 18 meses en el almacén, está haciendo algo mal. O bien porque no tiene una buena red de contactos de clientes, o porque normalmente las marcas están, pues eso, constantemente renovando equipos. Lo hace Apple, lo hace Samsung, lo hace Xiaomi, lo hace todos. Entonces, tener una tienda de pequeño electrodoméstico, o juegas a volumen o juegas a servicio, pero al final es poco ciclo. La distribución juega a esto: yo te compro mucho, el coste unitario es muy pequeño y vendo rápido. Por eso, entonces, punto de equilibrio de la unidad de negocio, punto de equilibrio del producto, punto de equilibrio de la compañía. Habría que analizar mucho más en detalle, ¿no? Pero el flujo de caja te da mucha capacidad esta de... No sé si he respondido, tenéis alguna pregunta de... Bueno, esto es un poco la sección batallitas del abuelo. Yo quería contaros un poco, con un ejemplo un poco más gráfico. Al final dices, bueno, pero esto de las ventas se asemeja mucho, perdón, a un poco a estos grandes hitos, ¿no?, que pasan en la historia, ¿no? Si conocéis la historia de cómo durante al final de la Segunda Guerra Mundial la Marina americana se propuso conquistar y quitarle a Japón la isla de Iwo Jima, porque estaba solo a 8 horas de vuelo y desde ahí ya era una base fácil de ir para atacar Japón. Entonces, quitando que fue pues, un episodio muy triste dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo muchísimas víctimas y fue una batalla muy cruenta,
Lo que me llama la atención de este ejemplo, trasladado a las ventas, es que hace falta, y se pone gráficamente esto que hemos estado hablando, ¿no? De que hay que planificarlo, ¿no? Hay que llegar y vieron que en la isla había una playa y se separaron por diferentes unidades, diferentes estrategias que luego había que poner en marcha, y que esto se traslada a cuando vas a lanzar un producto o un servicio, por ejemplo, al sector corporativo. Entonces, ahora volviendo un poco más a la realidad, decir, oye, tengo estos efectivos, este es mi mercado potencial, mi objetivo en Madrid y Barcelona son estas empresas. Estos son datos reales, porque además esto es uno de los proyectos a los que he estado trabajando y que hay que fiarse bien de cómo son los datos, ¿no? De, oye, pues el mercado potencial de empresas en Madrid y Barcelona, estamos hablando casi de 55.000 empresas, no puedo acometer 55.000 empresas para venderle un producto o un servicio. ¿Qué hago? Bueno, pues nos comemos el elefante por filetes. Filete a filete. Pincho a pincho, por donde queráis. Entonces, ¿qué haces? Pues mira, luego un objetivo de un market share de un 3,5, o sea, que no son cosas súper ambiciosas. Al final es una media del 2,41% del market share para el segundo año. Tal. Bueno, esto es un poco ejemplo, he cambiado algunas cosas, pero lo que sí que está es... Y luego vuelvo a filetear el elefante y digo, oye, pero de estas empresas, ¿qué volumen de empleados tienen y cómo podrían ser los más interesantes para mí? Y de los que hay, ¿cuáles son los que podrían potencialmente comprar mis servicios, ¿no? Y entonces, pues te vas haciendo los números y dices, vale, pues al final mi objetivo claro de mercado para vender un producto B2B en empresas en Madrid y Barcelona que van a disfrutar los empleados de las empresas es esto. Y sobre esto es cómo voy a alcanzar y voy a llegar a acometer, ¿no? Es decir, vale, muy bien, ya hemos desembarcado, y ahora aquí. Entonces, volviendo al símil de antes, ¿no? Y cómo esa performance, que dices, vale, la sales performance de cómo puedes acometer y llegar a ese objetivo que te has marcado antes, porque has dicho, bueno, no voy a conquistar toda la isla ni todo el mercado de golpe, voy a ir poquito a poco, voy primero a la playa, luego voy a tratar, Entonces dices, bueno, pues yo segmento y pongo 3 grandes grupos de empresas y a cada grupo le asigno un objetivo claro de qué potencial de objetivo de media me da. Y luego es, bueno, porque en este caso el plan era por llamada, bueno, es una estrategia de go-to-market multicanal, ¿no? De llamada, visita, email marketing, una parte de soporte de marketing por ahí detrás, marketing directo, un poco el más tradicional, porque las empresas pues muchas veces son muy reacias a recibir información directamente del empleado, o el empleado no lo encuentras. Porque todo el mundo está en Facebook, pero luego no sabes si es el director de marketing de una empresa o es el director general. Y sobre todo en las pequeñas. En las pequeñas sí que haces mucho más de redes sociales y social media, porque ahí sí que se confunde el emprendedor o la persona que está usando una red social por ocio, pero que también toma decisiones para su empresa y no sabe si está trabajando o está haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Y luego te dices, oye, pues mi objetivo y mi KPI es un ratio de conversión en función de las empresas visitadas, ¿cuántas voy a hacerles una oferta? Y esto es una estimación, volviendo a la primera diapositiva, prudente. Insisto, prudente. Porque tú aquí dices, no, yo consigo un 50% de lo que me había propuesto. O sea, el yes no es, hay gente que dice, no, yo un 100%. Yo, vamos, todas las ofertas que mando, todas me las firman. Luego la experiencia te dice, y afinas muchísimo más el objetivo. Y lógicamente dices, pues mira, yo del total de las ofertas presentadas, pues mira, como ya tengo muy trillado el mercado y es mi 4.º año, y aunque sea, pues ya me he comprado todas las bases de datos del mundo, las he llamado a todas y ya la tengo bien cualificada, ya me conocen todos, pero mi producto no gusta. No gusta tanto como a mí me gustaría. Me gusta, en vez de a 100% de la gente que le presento mi producto,
le gusta solamente a un 20. Eso significa que por cada 10 visitas que yo haga, solo 2 van a decir, bueno, venga, mándame una oferta. Y como tengas un 30% de éxito, significa que necesitas casi 60 visitas para acabar haciendo una venta, ¿no? O casi 2. Entonces, hay que ir ajustando, ¿no? Esta corrección del rumbo que hemos hablado antes, medir, volver a medir y corregir las expectativas, ¿no? Incentivarles. Y no creo que cuando se incentive a alguien sea como... Este es un ejemplo tampoco de lo que habría que hacer, ¿no? Como el ejemplo de aquel vídeo que os he puesto antes de hay que vender porque mi producto es maravilloso, ¿no? Va más por la parte de cómo se incentiva a la gente, ¿no? De, bueno, pues cualitativo, cuantitativo, incentivos individuales y colectivos al equipo, ¿no? Entonces este ya es el ejemplo claro de decir, oye, pues mira, el P&L, el ejemplo claro de después de decir que voy a conseguir estos objetivos, que voy a hacer todas estas llamadas, el plan de ventas, al final del todo, que os decía al principio que hay que llegar hasta los costes sociales, ¿vale? Que están medidos aquí, costes sociales e impuestos. El 28% de lo que está hecho en el salario, junto con una parte de fijo y variable. Fijo, individual y objetivos, primas por el departamento. O sea, hay que llegar a este nivel de detalle. ¿Por qué es importante esto? Porque luego al final te da el margen. Que aquí no está ni siquiera el coste, bueno, está equipos, costes, gastos generales, la oficina, el ordenador, las comidas con los clientes, las rutas comerciales, la gasolina, el renting de la flota de vehículos, todo. Y entonces es por cada euro que yo ingreso, ¿cuánto me quedo para mí en dividendos, para reinvertir o para dar a los socios? Y este era un poco el ejemplo y cómo concretar, ¿no? el tema, ¿no? Bueno, gráficamente el anterior ejemplo que os presenté, que llegó después de 12 meses, llegas al punto de equilibrio y volviendo al modelo de la startup. Hay que conseguir que ese plan de ventas case para cada una de las etapas. Porque si no, difícilmente, o sea, además es que hay que ir adaptándolo, o sea, difícilmente consigues llegar, y lo que me preguntabas tú antes, de punto de equilibrio o no, pues depende. Depende muchísimo, ¿no? De cómo sea el momento en el que está la compañía, el flujo de caja, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de las expectativas de los inversores, que no hemos hablado de esto y que os aconsejo que le preguntéis a los ponentes que tengáis próximamente durante este mes de la innovación, pero básicamente está aquí, ¿no? Y al final, con esta famosa foto, que se consiga el objetivo que estáis esperando, ¿no? Y más o menos me ha ajustado el tiempo, que tenía una segunda parte, pero me viene bien porque así tengo la oportunidad de contároslo en otra ocasión. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, es el momento. Sí, siempre cuando nos han hablado de startups, siempre mencionan que los fundadores, por ejemplo, en la parte de salario, ¿sí? Son como los más afectados, o sea, como que no se espere recibir un salario en esa primera etapa de creación. Bueno, viendo el ejemplo que trajiste, me imagino que no es como una regla, porque tú puedes empezar cada quien con el salario esperado, etcétera, desde un inicio, por lo que viene el ejemplo. Me gustaría saber si esta idea que se tiene de que los fundadores son los más sacrificados y solo es tiempo y es esa cuesta abajo, o es algo mito, etcétera. Sí. No es mito. Esto es lo que os contaba, hay dos maneras de ganar dinero, o vendiendo o reduciendo costes. Entonces, conozco fundadores que desde el primer momento se ponen su sueldo, porque los que financian el proyecto están de acuerdo y dicen, me parece bien, este es tu sueldo, hazlo, acomete y ejecuta el proyecto. Y otro, en los que no tienes financiación
y lo que se hace es un apunte contable de todos los sueldos que no han sido cobrados. Normalmente. No conozco a ningún, o no, vamos, y si lo hacen, pues yo creo que habrán montado un Startup Sin Fronteras o algo así, en el que no están monetizando realmente o no saben, no tienen una estrategia clara de lo que deberían de hacer. Pero en realidad lo que estás haciendo es aplazar un cobro, porque todo el mundo espera cobrar. Pero ¿es un mito? No, pasa, claro. Hay gente que en esa primera fase de familiares, amigos y allegados, pues la gente dice, oye, tira con lo que puedas, no te alquiles una oficina, tira con el ordenador que tengas en casa, presta el coche a tu cuñado, o sea, pídele prestar el coche a tu cuñado, yo que sé, cualquier cosa, vete en autobús, no compres, gastos flexibles y escalables, siempre. Hay gente que se mete en gastos fijos y se mete en cosas que no debería cuando hay que tener ahí una prudencia en los costes también, en los gastos. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Alguien de los alumnos de streaming? No presenta ningún comentario de momento. Quiero preguntar algo. ¿Cualquier emprendimiento es una startup o una startup es un tipo de emprendimiento específico? O sea, una startup puede ser un emprendimiento tecnológico o puede ser un restaurante o cualquier cosa. Se habla normalmente que las startups están asociadas a que hay una tecnología que te facilita innovar en los procesos o en los servicios que estás ofreciendo. Okay. Y luego hay un componente del que no he hablado, pero que al final la startup tiene que ser escalable. O sea, es algo que puedas incrementar. En un restaurante o montas una cadena de restaurantes que la tecnología te permite transmitir una experiencia o en cocina o en los pedidos o en, no sé, no se me ocurre nada ahora. Evolucionar. Pudiera ser. Si no, pues es un emprendimiento más al uso. Pero bueno, lo de startup no deja de ser un naming que está más asociado a una tipología de como si, o sea, de hecho, bueno, es que son laboratorios y aceleradoras en las que se promueve la innovación. Y alrededor de este ecosistema de startups hay muchísimas grandes corporaciones que están apoyándolas, pues como Google, como Amazon, como Apple, o sea, y bancos, porque para ellos es mucho más sencillo invertir en una tercera empresa que cambiar procesos internamente. O sea, esta semana está siendo el South Summit que está sponsorizado básicamente por el banco BBVA. BBVA tiene un buen branding a nivel mundial de innovación y es un banco digital, tecnológico. Yo conozco gente que trabaja dentro y que luego sí es cierto que está haciendo y es uno de los bancos más avanzados desde el punto de vista digital, pero luego la parte del apunte contable, porque los sistemas de banca en los cuales el dinero que dice que tiene en la cuenta es el que es, y eso, bueno, son muchas capas por debajo que luego no cambian tanto, ¿no? Entonces eso es mucho más inmóvil de lo que realmente es. Hay muchas veces en las que te puede llegar una startup y te dice, no, esto hay que hacerlo con este otro sistema y tal, y ya solamente la inestabilidad o en la fricción interna que te pueda generar dentro de una compañía con 30.000 empleados como BBVA, es que dices, pues no, mira, marcho más fácil, móntamelo tú y si veo que realmente funciona, te compro, te voy implementando poco a poco y muchas empresas lo hacen así. No sé si he contestado. Sí. ¿Montamos la motoserie? Sí. ¿Sí? Vale, me alegro. Gracias. Nada, a vosotros por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias a todos y os esperamos el próximo miércoles, ¿vale? Día 10, creo que día 10 y miércoles. Iñaki, muchísimas gracias, ¿vale? Hasta luego.